Muy bien, ahora vamos a empezar a entender de las partes más importantes o las partes principales de un Raspberry Pi. En mi caso, como puedes ver, yo tengo un Raspberry Pi de modelo 3B y existen versiones más nuevas, como por ejemplo el 3B+, pero no es necesario que tengas la misma placa que yo para que puedas entender los conceptos que te voy a explicar aquí. De hecho, si tienes un A, un A+, un B+, vas a poder simplemente empezar a aplicar o encontrar los componentes que te voy a explicar aquí en tu placa. Así que no te preocupes si no tienes la misma placa que yo, porque vas a poder entender los conceptos que te voy a decir. Muy bien, vamos a empezar. En este caso, cuando hablamos de Raspberry, estamos hablando de un computador. Y cuando hablamos de un computador, estamos hablando del procesador. Y si hablamos del procesador, lo podemos encontrar justo en este chip de aquí. Este chip contiene tanto el CPU como la memoria RAM. Esto quiere decir que gracias a este chip nosotros vamos a poder acceder a manejar un sistema operativo o controlar en sí todo el hardware que tenemos aquí, todos los componentes electrónicos de esta placa. En otras palabras, si esto fuera una placa madre, esto vendría a ser el procesador. Y de hecho es un procesador de tipo ARM. Es decir, es la misma arquitectura que utilizan los dispositivos móviles de hoy en día. Adicionalmente al CPU también podemos encontrar justo en la parte lateral algunos conectores. Como puedes ver, tenemos 4 conectores USB. Estos conectores nos van a servir para conectar periféricos como podría ser un teclado, un mouse o poder conectar dispositivos de almacenamiento. Justo al lado tenemos un conector Ethernet, el cual nos permite acceder a una conexión cableada de internet y gracias a esto vamos a poder tener una conexión rápida. Pero no es la única forma de conectar la placa a internet, ya que esta placa también cuenta con un chip que nos permite poder conectarlo vía Wi-Fi o también acceder a conexiones Bluetooth. Entonces tenemos conexiones cableadas, conexiones inalámbricas en esta placa. Y justo al lado también tenemos otros conectores más. Vamos a empezar con este conector de aquí, que es el conector HDMI. Cuando hablamos del conector HDMI, estamos hablando de una manera de poder conectar una pantalla al Raspberry. Entonces ya tenemos las entradas, que podría ser el mouse y el teclado, y tenemos también la salida, que podría ser un monitor, o podría ser también una TV, si tienes una TV con puerto HDMI. En otras palabras, si quieres conectar una pantalla, puedes conectar tanto un monitor o una TV, tan solo con un puerto HDMI. Es decir, es el mismo HDMI de tamaño completo que utilizamos en un computador normal. Y digo esto porque hay otras versiones de Raspberry Pi, como por ejemplo el Raspberry Pi Zero, que tienen un HDMI mucho más pequeño. Entonces allí sí tendrías que utilizar un adaptador. En este caso no, porque aquí el HDMI es de tamaño normal. Justo al lado tenemos un conector micro USB. Este conector micro USB quizás te hace conocido si tienes un dispositivo móvil, porque es la manera en la que nosotros alimentamos la placa. Es decir, gracias a este conector micro USB, nosotros vamos a conectar una especie de cargador y de esa manera va a alimentar la placa y es como va a encender. Y es importante que esta placa se alimente con 5 voltios y 2.5 amperios. Es por eso que vas a encontrar cargadores específicamente dedicados a esta placa. Y te recomiendo que cada vez que compres un Raspberry Pi lo compres con su cargador para que te evites de problemas. La primera vez que yo compré un Raspberry Pi, por ejemplo, lo compré sin cargador y estuve bastante tiempo sin utilizarlo porque no encontraba un cargador que le proveyera de 5 voltios y 2.5 amperios. Entonces te recomiendo que siempre lo compres con cargador. Y no solamente son las únicas conexiones, por ejemplo aquí también tenemos un conector jack para poder acceder a audio en la placa. Pero si has prestado atención, tan solo te estoy hablando de conectores, cómo instalamos el sistema operativo al final del día. Aún he mencionado algo similar al disco duro. Bueno, el disco duro podríamos decir que es esta parte que está justo atrás. Justo atrás tenemos un conector micro SD. Este conector micro SD nos permite colocar, como su nombre le indica, un SD con el sistema operativo que queremos utilizar. Y esto es bastante práctico porque si quieres utilizar, por ejemplo, un día Ubuntu, colocas un SD y si al otro día no quieres utilizar Ubuntu, puedes colocar Raspbian y de esa manera puedes cambiar de sistema operativo fácilmente simplemente cambiando las SD. Entonces, en otras palabras, este vendría a ser como el disco duro de nuestro computador. Y con eso tendríamos los componentes básicos para poder empezar a utilizar esta placa como un computador normal. Y en este video voy a enseñarte a utilizarlo tanto como un computador con periféricos, como también en el modo llamado Headless, que es para poder utilizar la placa remotamente, es decir, a partir de nuestro computador principal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, acerca de todo esto no te he mencionado dos partes importantes, que son estas de aquí. Como puedes ver, aquí tenemos dos conectores que quizás nunca has visto, o si no eres nuevo en todo esto, quizás nunca los has visto. Este conector de aquí nos permite conectar una cámara al Raspberry Pi. De esta manera nosotros podemos conectar una cámara específicamente diseñada para este tipo de puerto y de esta manera podemos luego programar esa cámara para que, por ejemplo, tenga reconocimiento facial o podamos hacer prácticamente lo que sea con esa cámara. Luego aquí yo tengo un conector de pantalla que me permite conectar una pantalla touch al Raspberry Pi. Existen varios proyectos que convierten esta placa en una especie de laptop o en alguna consola de videojuegos y es gracias a este componente de aquí, ya que con esto podemos conectar una pantalla de 7 pulgadas, por ejemplo, touchscreen. Entonces aquí tenemos todos los componentes básicos que nos permiten poder empezar a utilizarlo como un computador normal.
Pero justo aquí arriba también tenemos otra cosa que llama la atención, que son los pines. Estos pines nos van a permitir poder conectar componentes electrónicos. Y de hecho, si alguna vez has trabajado con placas como Arduino, esto vendría a ser el equivalente. Estos pines sirven para nosotros poder empezar a controlar otros componentes, como por ejemplo conectar un motor o conectar servos o cualquiera de esas otras cosas. En teoría, nosotros podemos hacer con este computador muchas cosas, no solamente utilizarlo como un computador normal, sino también para poder elaborar proyectos de electrónica, de robótica, o básicamente hacer lo que sea porque tenemos un computador completamente abierto, el cual podemos alterar como nosotros queramos. Entonces, este es el resumen de las partes principales del Raspberry Pi.